Vamos con el historiador, politólogo, ex diplomático, Abraham Moralema. El equipo. Vamos al aire ahora. Aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco y como le decía, nos vamos a Colombia, nos vamos a Ecuador y estamos en comunicación con el historiador, ex diplomático Abraham Moralema. Hola Abraham, buen día, ¿cómo está usted? Rubén, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda esa audiencia que tienes en Argentina, desde aquí, desde la mitad del mundo. Siempre un caluroso saludo para ustedes y para ti, un abrazo, Rubén. Estamos en pleno mundial y con una alegría desbordante y esperemos pues que se continúe y por lo menos dé un poquito de paz y tranquilidad a esta región y a esta geopolítica totalmente convulsionada en el mundo. Tenemos algo que o le damos una solución, no ahora, sino para un futuro, y tenemos que ver en qué forma nosotros llegamos a incluirnos en esa paz y en esa tranquilidad. Muy claramente estaba leyendo a Rawls, uno de los hombres más norteamericanos, que trabajó mucho sobre lo que fue el manejar la justicia. John Rawls nació en Baltimore, estudió en Harvard, uno de los grandes estudiantes de filosofía de Harvard y que también luego terminó como catedrático. Este hombre nos ayuda a nosotros a pensar cómo en nuestros países podemos manejar una justicia que la tenemos totalmente, y dijéramos vulgarmente, entre comillas, embolatada. O sea, tenemos una justicia que está manejando todas las instituciones sociales en una forma equivocada, Claro. con un pensamiento diferente. Bueno, una justicia que está a la medida que está formateada en Estados Unidos, ¿no? Una justicia en América que ha producido este famoso lawfare, ¿no? Que son estas guerras judiciales que también han manejando la política, manejando la economía y donde la justicia muere y que ha matado a las instituciones, ¿no? Las instituciones a nivel internacional han caducado todas, ¿no? Han caducado porque no representan más a nadie, ¿no? Hay imperios que la han... estamos viendo que hasta la AFA, ¿no? Ha sido permeada por esto. El presidente Trump le dice lo que tiene que hacer con los jugadores, si lo puede amonestar, no lo puede amonestar, levantarle la sanción. Es algo que no se puede creer, yo no lo puedo creer, ¿no? Más allá de que haya tenido razón o no haya tenido razón, ¿no? Es la intervención del presidente de una de las potencias más grandes del mundo interviniendo en un partido de fútbol, una cosa loca. Sí, mira, realmente ver a un presidente nefasto, presidente que tiene los Estados Unidos y que quiere manejar al mundo como una marioneta, que pensemos que él va atrás no solamente del aspecto moral, porque es un hombre que ha manejado ese aspecto en una forma equivocada, pero lo vemos que quiere avasallar no solamente la justicia, sino la libertad absoluta que debemos de tener nosotros. Nosotros hace rato el colonialismo se acabó y se quiere institucionalizar y se quiere manejar por eso la teoría de la justicia, en lo cual habla John Rawls, es a lo que se refiere que cada persona, nosotros tenemos una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede atacarla, nadie puede atropellarla, y es por esa razón que la justicia niega la pérdida de libertad para algunos que pueden estar pensando en que la tenemos que tener. Y precisamente Donald Trump lo primero que hace es violarla e imponer hacia su narrativa, su determinación hacia el fútbol, un deporte que tiene que ser inviolable, que nadie lo puede tocar, que ahí la única justicia está en la cancha. La única justicia está en una resultante en el cual maneja a las poblaciones y al ser humano a través del deporte. Nosotros vemos que
este señor no se equivocó. Lo único que nosotros queremos es que desaparezca de la política, y no solamente se desaparezca, sino que no deje infundado nada de esa teoría avasalladora, dictatorial, y no solamente eso, sino inquisitiva. Recordemos que la Inquisición es algo que no puede regresar hacia nosotros, Rubén. Ahora, Abraham, lo que uno está viendo, ¿no? Que este hombre, bueno, lo del fútbol, más allá de la gravedad que tiene, es un hecho menor, pero este hombre ha invadido Venezuela, ha secuestrado al presidente, y con el silencio de la mayoría del mundo, ¿no? Está dándole apoyo a Israel para que destruya el Líbano, y hay silencio, ¿no? O hay pocas voces que salen. Se está naturalizando este neocolonialismo, neocolonialismo viene a ser, ¿no? Que viene, o la época de las cañoneras, como los ingleses, cuando iban con sus ejércitos a sojuzgar países, ¿no? Bueno, pero eso lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo constantemente, como decía hace un ratito, la caducidad de todas las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo ha fenecido, ¿no? Y el mundo está al garete, me parece a mí. Es que mira, después de la Segunda Guerra Mundial, la tumbada del muro determinó que nosotros entramos en un aspecto democrático totalmente enajenado de un loco que llegó y tomó por posición en acabar a medio mundo. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Como si hubiéramos resucitado nosotros al hijo de él, o al seguidor, o al gemelo de él, que lo hacen no en una forma hipotética, pero sí lo hacen en una forma comercial, económica, que trata de asustar a todos los estados y a todos los presidentes para manejarlo a él como le da la gana. Afortunadamente, un senador norteamericano le llegó y le dijo que ese tipo de manejo de aranceles tenía que ser, no era normal, no era correcto, y por lo tanto se lo prohibió. Pero todavía tenemos nosotros la resultante de lo que avasalló a Panamá. Recordemos que ese tratado de Carter Torrijos lo manejó, lo leyó muy bien y vio que realmente Panamá no era el dueño absoluto del canal, sino que era un prestador y era un administrador, y con eso manejó y sacó a China, que China quería manejar la parte comercial por el lado de los puertos creados en Callao, en el Perú. En la zona, cuando uno va a Lima, observa el Callao del Perú en una forma hoy en día muy diferente, grande, y hacer crecer a nuestros países en el aspecto comercial, sea China, sea Rusia, sea Estados Unidos, el que sea, nosotros estaríamos muy contentos porque nosotros necesitamos un desarrollo. Y yo digo muchas veces, Rubén, nosotros deberíamos de ser un continente aparte, manejado directamente en nuestra parte económica, comercial y jurídica de una forma diferente, pero encontramos que nos está tratando de dividir en manejar a unos 2 o 3 marionetas que tiene para que diga que este país no tiene que ser socialista, este país no tiene que ser progresista, este país tiene que ser totalmente derechista. Decimos que el derechismo en el mundo fracasó totalmente. Bueno, la ahora está el tema de Colombia, ¿no? También. Ahora, las oligarquías nativas han hecho un pacto con el imperio y también con este lawfare, que es apéndice del imperio, ese manejo de la justicia, y se han cargado a los gobiernos de toda América. Sí, mira, manejar la justicia con sacrificios impuestos es manejado por una cantidad de ventajas que la está tratando de captar Donald Trump y de manejar así, de imponer presidentes. Miremos el Perú, Keiko Fujimori tuvo una posición totalmente equivocada en determinar los votos de los extranjeros que la favorecieron, y fueron manejados por la misma diplomacia. O sea, la diplomacia no tiene que ser tocada por nada del mundo, por nadie, ni invadiendo un país, y menoscabando las determinaciones que tenga en materia
democrática un diplomático, y vemos cómo manejaban los diplomáticos de todas las embajadas del Perú en colocar y adicionar, suponemos que eso fue lo que hizo, porque mucha gente, hay testimonio que dice, yo no fui a votar y aparezco votando por Keiko Fujimori. Y ahí es donde nos imprime a nosotros en la región a una señora que yo nunca he estado de acuerdo por ser hija, no solamente que sea hija de un dictador, sino que ella ha estado manejando los hilos de una permanencia total en el Congreso y en todas las instituciones públicas del Perú. O sea, ha sido manejado por ella sin ser presidenta. ¿Qué tenemos nosotros? Entonces tenemos nosotros una representante del señor Donald Trump, tenemos representante también de una historia pasada, de un genocida, que a la gente se le olvida, es lo que da terror, que a la gente se le olvida parte de la historia que nos ha pasado en el mundo. Esa historia nunca se debe de repetir y tenemos que mejorar y tenemos que avanzar, y por eso hablo mucho yo sobre la justicia, en que mientras la tengamos amarrada, mientras la tengamos sujetos a recateos, a derechos asegurados por la misma justicia, vamos a encontrar que ni siquiera el cálculo del interés social puede llegar a tocarla. Pero ella está permeada precisamente por el manejo corrupto que tenemos nosotros y lo está demostrando tanto en las elecciones presidenciales como en un partido de fútbol. Eso es lo que, esa permeabilidad es la que está induciendo a que nosotros veamos cómo nuestra geopolítica está siendo manejada por un avasallador, por un prepotente hombre y por un hombre que quiere imponer su capricho. Y hablo no de la neocolonización, sino de una verdadera colonización que no debe de repetirse en pleno siglo XXI, Rubén. No tenemos que tener nosotros hoy en día estar nosotros ligados a una monarquía y menos a un dictador suelo. Hay gente que le gusta, incluso tenemos en la región gente que le fascina soñar en la monarquía, soñar que tiene sangre azul, soñar que pertenece a las mejores familias, y que veamos nosotros a mucha gente que en forma despectiva, ejemplo, en Colombia vemos cómo los indígenas son maltratados, y no solamente, sino discriminados totalmente por determinada parte de la población, en donde a ellos se les olvida que son descendientes de ellos mismos, y no solamente eso, sino que no tienen un ápice de sangre, por lo menos irlandesa, inglesa, o la que verdaderamente mantuvo, incluso fundó esa sociedad norteamericana en cuanto a cuestión a los Estados Unidos, en cuestión de piel y de conocimiento, porque los irlandeses entraron por Boston, por Massachusetts, fundaron las mejores instituciones, las mejores universidades, e incluyeron y el manejo de ese manejo, no de raza, porque raza tenemos solamente una, sino de esa etnia que llegaba a clarificar un poquito más, que hoy en día ellos hoy nos miran de una manera diferente. Los europeos, ellos tienen un sentido muy diferente hoy en día de manejar la situación hacia nuestro Sudamérica, por ejemplo, pero nosotros no tenemos que dejar que vuelva esa colonización, que vuelva ese sentido también de pensar la gente que son hijos de una monarquía, y que sus apellidos y sus nombres pertenecen a la monarquía. Recuerdo que mucha gente en México, en Colombia, en el Ecuador, en el Perú, en toda parte, se llegó y se colocó, si era de apellidos Mora, por ejemplo, se colocaron de la Mora, si era Castillo, del Castillo. O sea, adelantaron un artículo a nuestros apellidos, en donde significaba que eran más que otras personas, aún desconociendo que el origen de nuestros apellidos es la copia que hemos visto nosotros en la naturaleza, en las montañas, ríos, porque nuestros indígenas y nuestros antepasados vieron los ríos, vienen los ríos, paredes, por las paredes que existían, y ya se tenía ese nombre clarificado por los mismos chinos, en donde ellos las paredes de las
de cualquier refugio era manejado, y los mismos griegos lo manejaron de esa forma. Entonces ese Dios es el que hoy en día se trata de prevalecer, y la gente está cayendo como en Bolivia. En Bolivia el señor presidente, le digo señor por respeto, pero un presidente nefasto que ha tenido, y la gente se equivoca y cree todavía en la monarquía y lo tiene que nombrar. Un señor Rodrigo Paz, que el abuelo fue presidente, que el padre fue presidente, todos nefastos, y luego llega y los avasalla, y ahí es donde se dan cuenta. Ahí es donde se dan cuenta. Entonces tenemos un sentido de voluntariedad en nuestros conciudadanos. Tenemos un sentido de un arraigo brutal de pensamiento que no lo hace avanzar. Ejemplo, Colombia también tomó la determinación de encontrar a un hombre que les presentó bailando, que le presentó ninguna propuesta positiva para el país, sino castillos, aire, comida, transporte, todo, o sea, comprando una presidencia a un millonario, y ligado él como abogado a defender a narcotraficantes y paramilitares. No lo digo yo, lo dice uno de los juzgados en donde se está manteniendo un juicio referente al ESA, a Maduro y a él mismo. No, pero ¿quiénes son los que están involucrados? Al ESA y él mismo. O sea, blanquearon dinero, y sin embargo a la gente no le interesa eso. La gente, ¿dónde está la moral de la gente, Rubén? ¿Dónde está la gente? Le pregunto a los oyentes, a los que están siempre escuchándonos, ¿dónde está esa parte moral en donde nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros estamos tratando de defender? Esa parte moral tenemos que defenderla, y no solamente defenderla, sino de clasificarla y al volverla, a recordarla con la historia y tener cambios positivos en el aspecto de buscar no quien nos compre a nosotros con un billete de $100 como pasó en Colombia. En Colombia se calcula que más o menos entraron $80 millones de las mafias ecuatorianas, de las mafias que están establecidas en el Ecuador, de las mafias que están establecidas en Colombia, y de aquellos nazis norteamericanos que se unieron también con mucho dinero para comprar a la población. Eso es normal en una población. Tenemos esa cultura, tenemos que abandonar esa cultura. Nosotros teníamos en Latino Noticias un programa en Francia en donde decíamos: el poder no debe ser comprado, el poder político menos. Nosotros debemos de llegar y tener un sentido ideológico. Si soy conservador y defiendo el conservadurismo. Si soy liberal, defiendo el liberalismo. Si soy un hombre progresista, socialista, defiendo al socialismo y al progresismo. Y si soy un hombre derechista, pues los defiendo. Pero encontramos nosotros una cantidad de gente. Decía Napoleón que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Y hubo otro que lo parafraseó y dijo: cada pueblo tiene el gobierno que se le parece, ¿no? Usted fíjese que ahora está este magnate de la CIA, Peter Thiel, que está diciendo a viva voz que la democracia no sirve, ¿no? Entonces, la última barrera que hay contra esta gente es la democracia, ¿no? Si se termina la democracia, y se está terminando de alguna forma con la compra de políticos, con la compra de gente, ¿no? Porque calcule que se mueven miles y miles y miles de millones de dólares con el narcotráfico, con todo lo espurio, ¿no? Y con dos monedas compran a muchísima gente. Entonces el mundo está en una etapa muy difícil, donde va a tener que privar la moral, como dice usted, ¿no? De la ética, porque si no vamos a la destrucción, porque esto es insostenible, ¿no? Es que Rubén, el público que nos está echando, nosotros tenemos en este momento un mandato subterráneo que no lo vemos,
pero le estamos observando que está actuando, que es precisamente el narcotráfico en nuestros países. Están comprando rutas, están comprando poderes, están comprando, por eso la justicia es la que más no tiene equidad, no tiene un norte, no tiene un oriente, no tiene una estabilidad y respeto a la constitución de la República de nuestros países y al mismo manejo de los derechos penal y civil, o sea, la ética se acaba también. Decía ahora que me hace recordar que decía todos somos ignorantes siempre que nosotros tratamos de evitar las mismas cosas de las otras personas. O sea, y aún más a los viejos les decía, cuando se llega viejo se cree que o después de que se parece después de que se pasan los 40, los hombres creen que tienen mucha madurez y se vuelven creídos arrogantes. Eso lo dicen. Y también hay alguna nota referente cuando también tenemos nosotros a Platón, tenemos nosotros a Aristóteles, tenemos nosotros a grandes filósofos en el mundo que son, entre comillas, pensadores, en los cuales ellos censuran siempre a los charlatanes, a los necios, y aquellos que siempre hacen con sus razas, tratan de fijar una posición política y conceptual totalmente. Aristóteles, Platón, Ovid, Holtz y Tomàs de Aquino siempre pensaron de que la justicia, la ignorancia, tiene que ser manejada en un aspecto de formación personal. Y en eso miré mucho a Irlanda, conocí mucho también al Japón, en donde existe una democracia y con un sentido derechista, pero con un sentido progresista de ayudarle a la gente que necesita ser ayudada. Ese tipo de gente es cuando ellos observan y recuerda mucho, no solamente a Platón, a Aristóteles, a Paula, a Tomás de Aquino, no, nosotros a Tomás Aquino, sino que nosotros debemos de tener ese tipo de sobrepasar ese tipo de ignorancia, aquella que aún sabiendo que es lo malo, lo perseguimos, aún sabiendo que lo que debemos de ignorar, lo buscamos y lo transformamos en una verdad en la ignorancia, y saber también en el manejo de una ignorancia que se basa solamente en que sabemos lo que debemos, pero no lo aplicamos. Entonces nosotros estamos encontrando, es lo que tú estás diciendo, Rubén, tenemos el manejo hoy en día absoluto de una derecha o una izquierda en donde se están confrontadas en alguien que se llega y se disfraza, copia, remeda a un derechista porque presenta mucha riqueza. En estos días tuve un programa muy interesante en el cual recordaba mucho en Cali, por ejemplo, y cuando yo estaba estudiando en la universidad, me encontré un caso, por ejemplo, que su génesis referente a la gente, cómo cambia cuando ve el dinero, cuando ve las joyas, cuando ve todo, y lo recordaba cuando el César igual salía y regalaba joyas, regalaba dinero y la gente se tiraba sobre ella. Hoy en día, en ese tiempo, en los años 60, 70, se encontró que en Cali, Colombia, apareció un hombre de apellido Caicedo, en donde él comenzó a distribuir la marihuana en ese tiempo, después la cocaína, y después la gente lo perseguía, para la gente era un dios, para la gente era un líder, para la gente era algo que ellos querían ser, y después demostraron aquellos mafiosos, los Rodríguez, Pablo Escobar, en donde hacían fiestas voluptuosas y la gente soñaba que sus hijos también ojalá fueran de esa manera. O sea, tenemos una población y una mentalidad bajo la ignorancia. Por eso nombro mucho yo a estos filósofos que siempre nos dijeron, somos ignorantes. El objetivo del gobierno mundial o del poder mundial es mantener ignorantes a los pueblos para poder hacer lo que quieren, ¿no? Lo que por ahí hay que hacer, luchar contra eso, pero alguien decía, solo el pueblo salvará al pueblo, ¿no? Y si el pueblo no toma conciencia, va a seguir
sojuzgado. Creo que no hay otro camino, ¿no? Sí, muy cierto lo que tú dices, solamente el pueblo se pueblo, pero tenemos que educar al pueblo, tenemos que llegar a culturizarlos y recordarles. Yo por eso dentro de la Academia de Historia siempre trato de infundir que nosotros debemos de estar en participación de la educación, en donde aunque sea autónomo o sea manejado por un estado, un gobierno o un país, nosotros deberíamos de invitar por lo menos, estando en la docencia, estando en los programas de posgrados en este tiempo, infundirle a aquellos profesionales que se tiene que ser a acabar con la ignorancia y profundizar más los conocimientos cada día sin ningún manejando un sentido de avasallar a la gente, de acabar a la gente, sino más bien de sacarla adelante y sacarla de esa ignorancia. Y nosotros, mira, el África, tenemos nosotros Sudamérica, tenemos Centroamérica, son países en donde hemos encontrado nosotros primero el manejo de la paz, que ha sido totalmente difícil, y luego el sentido de poder inyectar nosotros, de copiar por lo menos aquellos aspectos educativos que tiene por lo menos Irlanda, lo tiene también el Japón, en donde desde un inicio los niños comienzan a ser educados en entender primero es su familia, segundo en su patria, y tercero el entorno que ellos tienen, y el cuadro que algo tan banal que es, por ejemplo, el de la limpieza, en donde está alrededor, porque así mismo es tu alma alineada a cosas de la basura que se puede manejar de esa manera. Entonces nosotros tenemos una educación totalmente que los psicólogos a partir del año de los años 70 en Latinoamérica comenzaron a decir: a los niños hay que dejarlos que hagan lo que quieran, a los niños hay que dejarlos que ellos tomen el que hacer. Los niños es cierto que lo tienen que hacer, pero bajo parámetros de educación y de cultura, y de sacarlos de esa ignorancia casa que está acabando con una sociedad y que la estamos observando hoy en día en pleno siglo XXI. Abraham, muy sabias las palabras que viene diciendo, y creo que viene... Me oigo, te escucho. Lo seguimos la semana que viene porque se me está terminando el horario. Hola. Bien, pues un abrazo para ti, un abrazo para los oyentes, y que sigas adelante siempre difundiendo ese sentido que debemos de sacarnos nosotros a una población y a nosotros mismos de muchos parámetros de la ignorancia. Vamos nosotros, empujemos a las familias a que tengan ellos un sentido democrático, el no volver a elegir ni volver a equivocarnos con líderes nefastos, líderes que tratan de imitar a un dictador, que tratan de llegar y de manejar y de menoscabar lo que es la libertad que debemos de tener. Y hablo de la libertad no de cadenas, hablo de la libertad mental, que es el que es problema de cantar. Muchas gracias, Abraham. Gracias por su invitación. Un saludo para todos. Gracias. Buen día. Bueno, espero que les haya gustado la nota. Notas muy interesantes. Analicen los conceptos y bueno, todo tiene un aprendizaje. O como dicen en la psicología social, un enseñaje. Recuerden que estamos en www.fm915 laredelacosta.com.ar. También estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar, en Facebook como Rubén Daniel Cian, en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y en YouTube como Rubén Daniel Cian Paisajes, Personas y Personajes. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por todos los mensajes.